Ya nosotros les vamos a hablar acerca de la fiebre reumática y la cardiopatía reumática. Primero les vamos a empezar hablando acerca de la introducción. Tenemos que tener en cuenta que la fiebre reumática como tal es una enfermedad inflamatoria sistémica, por lo que primero vamos a tener, todo inicia con una faringitis estreptocócica, que se lo puede ver en esta imagen de aquí. Esta es provocada por el grupo de Streptococcus pyogenes, que también se lo conoce como el Streptococcus beta hemolítico alfa. Esta generalmente presenta varias complicaciones. Como bien les dije, es una enfermedad inflamatoria sistémica, por lo que va a afectar tanto a las articulaciones, al corazón, a la piel y al sistema nervioso, como vamos a ver más después. Tenemos que tener en cuenta también que esta fiebre reumática se produce por cepas reumatogénicas, en la cual se han hecho estudios donde se necesita varias infecciones recurrentes y una ausencia de una profilaxis adecuada de antibióticos para nosotros padecer esta fiebre reumática. Y también vamos a tener como de la inicial una secuela o una complicación, que en este caso va a ser la cardiopatía reumática, que generalmente es una pancarditis porque se presentan una miocarditis, endocarditis, que afecta a todos los tejidos del corazón. Esto provoca igual unas lesiones en las válvulas cardíacas que son irreversibles y que generalmente afectan a la válvula mitral y a la válvula aórtica con un menor porcentaje. Buenas tardes. En cuanto a la etiología, una más, por favor. Vamos a hablar de varios aspectos. Como ya mencionaron en un inicio, esto se da debido a que es una secuela, la fiebre reumática es una secuela de una infección faríngea por estreptococos beta hemolíticos del grupo A. Una más, por favor. Entonces, la fiebre reumática la vamos a tener como secuela de esto. Entonces, primero se va a dar esta infección por el estreptococos beta hemolítico del grupo A y después tendremos como secuela a la fiebre reumática. Una más, por favor. Otra característica en cuanto a la etiología es que esta va a estar mediada de reacción inmunológica. Una más. Entonces, esta va a estar mediada de la reacción inmunológica a este estreptococo. Una antes, por favor. Entonces, es importante saber que la reacción inmunológica que se da aquí es cruzada, es decir, que la reacción inmunológica cruzada se define como la capacidad que tiene nuestro sistema inmunitario de actuar con los anticuerpos que previamente ya se hayan generado contra otros virus que sean similares, virus o bacterias que sean similares. Entonces, también es importante saber que se involucra un proceso autoinmune, el cual va a afectar al corazón, como podemos observar en la imagen, el cual va a terminar con una afección a nivel del corazón, a nivel del sistema nervioso en cuanto al cerebro y a nivel de las articulaciones, como tenemos con la artritis. Y finalmente, conociendo un poco más de la etiología del estreptococo, una más, por favor. Debemos saber que este tiene tres estructuras, que es la cápsula, que es la que nosotros podemos observar afuera, que está de color rosado. Hacia adentro tenemos la pared celular, que es la que vemos de amarillo, y finalmente en la parte más interna, la membrana citoplasmática. De los estreptococos, existen 63 serotipos, de las cuales solo 20 se van a asociar para producir esta fiebre reumática. Siguiente. Y en cuanto a la cardiopatía reumática, esta se da por una inflamación. La cardiopatía reumática, su principal característica es que va a tener afección y lesión en las válvulas cardíacas y en el miocardio. Siguiente. Y ahora acerca de la fisiopatología, primero tenemos que tener en cuenta, como ya vimos, la estructura de la bacteria, en donde los principales antígenos que se encuentran en la bacteria va a ser la proteína M, que se puede ver en esta parte de aquí. También va a ser importante la streptolicina O, ya que esta produce una acción citopática
dentro del corazón. Ya, como bien les dije, todo inicia como una infección faríngea, una afección faríngea en la que generalmente se produce una adhesión e invasión del estreptococo piógenes al epitelio faríngeo, ya que ésta tiene una afinidad por este epitelio. Una vez realizado esto, se da la presentación o el procesamiento de antígenos del mismo, en la cual va a estar encargada la célula B para producir anticuerpos contra los mismos. Pero aquí vamos a tener tres factores que influyen en la fisiopatología. Las cepas reumatogénicas que ya les mencionamos, un sistema inmune aberrante que solo va a estar constantemente produciendo estos tipos de anticuerpos, y es muy importante recalcar la susceptibilidad del huésped, ya que no todas las personas que se infecten de esta bacteria van a presentar fiebre reumática. Entonces, una vez producido el procesamiento y presentación de los antígenos, se producen anticuerpos, pero estos anticuerpos van a reaccionar de manera cruzada, por lo que estos van a afectar a diferentes órganos en nuestro cuerpo, como el corazón y el cerebro. Estos actúan de una manera cruzada porque son anticuerpos específicos para esa bacteria, pero presentan estos antígenos que se los conoce como N-acetilglucosamina y la proteína M, que son muy parecidas a nivel molecular en el corazón, por lo cual se presenta una mimética molecular, que es lo que en sí provoca esta fisiopatología de la cardiopatía reumática. Ya, una vez presentada esta mimética molecular, hay una reactividad igual cruzada, tanto de anticuerpos que se adhieren al epitelio cardíaco. Esto a su vez produce como ya les dije al inicio, un sistema inflamatorio sistémico. Se activan también linfocitos T, estos se unen al epitelio cardíaco y a través de proteínas adhesivas como la BCAM1, estos pasan a su interior e empiezan a invadir el miocardio. Estos, cuando ya se empiezan, ya se encuentran en esta parte de aquí, también reaccionan de manera cruzada en contra del miocardio, por lo que empiezan a producir un daño en el tejido y se produce una formación de algunas lesiones. Entonces, como consecuencia de esto, va a ocurrir un ataque inicial al endotelio, tanto valvular, por la entrada de estos linfocitos T, CD4, y se va a dar la formación de un nódulo de Achob, que generalmente es como un granuloma que se forman en estas partes del miocardio, que se lo puede ver como en estas imágenes histiológicas que van a estar rodeados de histiocitos con un núcleo de colágeno necrótico, que es lo que lo caracteriza, y nosotros podemos saber que ya hay una afectación cardíaca a este nivel. Ya, una vez producida este nódulo de Achob, tenemos que tener en cuenta que en el corazón es una lesión irreversible, o sea que no se degenera, que persiste ahí. Entonces, este también conforme vaya avanzando la enfermedad, se produce un daño valvular, también se produce un remodelamiento, que generalmente es la causa de que se presente la cardiopatía reumática en formas de regurgitación mitral o en forma de una estenosis mitral. Ya, aquí también podemos ver que ya cuando se forma este nódulo, sigue habiendo un proceso inflamatorio que no se puede quitar. Entonces esto provoca en sí, en las partes de las válvulas, fibrosis, calcificaciones y deformidades, y como bien les dije al inicio, se producen infecciones recurrentes que van afectando más y más a las válvulas, por lo que se van produciendo lesiones verrugosas. Estas, a su vez, generan una estenosis valvular y una regurgitación, y también es bien conocido que la fiebre reumática es la causante de afectaciones en todas estas válvulas, que principalmente afecta a la mitral.
En cuanto a las manifestaciones clínicas que vamos a poder observar para poder identificar si se trata de una fiebre reumática, tenemos las siguientes. Uno más, por favor. El cuadro clínico de la fiebre reumática va a estar precedido de entre 2 a 3 semanas antes de que se presenten las manifestaciones clínicas por una faringoamigdalitis estreptocócica. Una más, por favor. Entonces, es importante saber esto y recordarlo que 2 o 3 semanas vamos a presentar esta infección. Y dentro de las manifestaciones clínicas que hay criterios mayores y criterios menores. Esto quiere decir que en los mayores son los que se encuentran con mayor frecuencia y los que son más característicos. Entonces, como vimos al inicio en la fisiopatología, la reacción cruzada va a tener afección a ciertos órganos y uno de ellos era en cuanto al sistema nervioso, en específico al cerebro. Y por ello vamos a tener la manifestación de coria minor, la cual es una manifestación tardía y va a afectar a niñas generalmente adolescentes. Esta, una más por favor, va a cursar con movimientos incoordinados, con muecas y con irritabilidad. Esto también solo se presenta en el 2% de los casos de fiebre reumática. Una más por favor. Otra característica, también vimos que en la reacción cruzada afectaba la piel y esto se va a manifestar en cuanto a un eritema marginado, el cual va a ser rosado, fugaz y generalmente no es pruriginoso. A veces puede encontrarse anular. Este es muy poco frecuente y solo vamos a verlo del 1 al 7% de los casos. Uno más, por favor. Y en cuanto a la artritis, que es el más característico, la artritis también vimos que afectaban en la reacción cruzada a las articulaciones, entonces vamos a verlo manifestado con una artritis. Esta es de característica poliarticular, es decir, en varias articulaciones, es aguda y puede ser migratoria. Esta se va a presentar en el 75% de los casos de fiebre reumática. Una más. Y en cuanto a otra, que es la carditis, esta generalmente es una pancarditis, como mencionaron en un inicio, que afecta a a toda la parte del músculo cardíaco y se va a apreciar a la tercera semana de las manifestaciones. La carditis se presenta del 40 al 50% de los casos. Y uno más que eran los nódulos subcutáneos, los cuales solo se van a ver en el 10% de los casos y estos se van a encontrar duros e indoloros. Una más. Pero también tenemos criterios menores, entre ellos tenemos primero el síndrome febril, uno más por favor, el cual es alto y moderado y tiene una duración aproximada de 10 a 15 días. Una más, por favor. Las artralgias, las cuales son dolores generalizados sin inflamación, y también que tenga antecedentes previos de una fiebre reumática. Una alteración importante que vamos a ver en el electrocardiograma es el alargamiento del espacio entre la onda P y R, el cual nos va a dar señales de que hay un enlentecimiento en la conducción auriculoventricular. Otra característica es que se encuentran reactantes de fase aguda. Entre ellos tenemos una alza del PCR, en la cual van a estar en, en elevación. Es decir, cuando nosotros vamos a medir el PCR en esta fase, vamos a encontrar que van a estar valores elevados. Siguiente. Dentro del diagnóstico no vamos a tener en sí ninguna prueba de laboratorio ni algún signo clínico que nos oriente a decir que este paciente tiene fiebre reumática. Por lo cual, para el diagnóstico necesitamos un conjunto tanto de hallazgos clínicos y de datos de laboratorio. En este caso, la más usada para el diagnóstico va a ser el criterio de Jones, que en este caso primero debemos de tener en claro que hay que evidenciar la infección previa de este Streptococcus pyogenes, que generalmente se lo puede realizar a través de un cultivo faríngeo, que este debe de ser positivo para esa bacteria, una prueba de anti-streptolicina O, que es una prueba de antígenos que se realiza contra una de sus partes de la bacteria.
O también se puede realizar pruebas directas para la detección de antígenos del grupo A. Y ya. Dentro de los criterios que debemos de ya de tomar en cuenta, es como ya les comentamos en las manifestaciones clínicas. Primero debemos de tener para nosotros diagnosticar que ha tenido fiebre reumática, se debe de tener dos criterios mayores, de los cuales los criterios mayores, como ya vimos, las más importantes son la carditis, la poliartritis, la correa y el eritema, y los nódulos. Entonces, en este caso, si hay dos de estos, ya se podría decir que está dentro de estos criterios. O también se puede tomar en cuenta un criterio solo mayor o dos criterios menores, que ya también se los explico antes. Dentro de las modificaciones que se aumentaron en el 2015 a estos criterios, se los divide en una población de bajo riesgo y una población de riesgo medio alto. En la población de riesgo bajo, vamos a ya tener una enfermedad clínica o subclínica, en lo que la AHAR también recomienda que todos los pacientes que tengan una sospecha de fiebre reumática se deben de someter a un examen de ecocardiográfico Doppler, incluso si no hay signos clínicos de carditis. En cambio, la población de riesgo medio y alto también se debe de realizar este examen, pero ya se tiene criterios ya más, eso se tiene criterios mayores. Y dentro de los criterios menores que debemos de recalcar dentro de la clínica o del laboratorio es que vamos a tener una proteína C reactiva aumentada, que generalmente es mayor a 3, y una velocidad de sedimentación que es mayor a 60. Y también dentro del electrocardiograma vamos a tener una que se suele presentar una taquicardia sinusal, como podemos ver en esta imagen, y un PR prolongado mayor a 0,20 segundos, que generalmente no son tan específicos como para yo decir que me ayudan a comprobar de que sea una fiebre reumática. Por eso es que se los clasifica dentro de criterios menores. En cuanto al tratamiento, una más, por favor. El tratamiento de elección para una infección por estreptococo es la penicilina y el objetivo es eliminar el germen, controlar la inflamación y prevenir secuelas. Una parte importante del tratamiento es el reposo en cama. Este se lo va a dar generalmente en la fase aguda y también si es que hay carditis. Los pacientes sin carditis deben guardar reposo durante unas de 2 a 3 semanas, y en los niños con carditis pero sin insuficiencia cardíaca el reposo debe ser de un mes. Cuando la afectación cardíaca sea grave, el reposo debe ser de unas 3 a 4 semanas. Y en cuanto a la parte de medicamentos, se debe dar un tratamiento, hay tratamiento antiinflamatorio y tratamiento antibiótico. Una más, por favor. Entre el tratamiento antiinflamatorio, en el caso de que exista arritmias moderadas o graves, artritis moderadas o graves, carditis leves, sin cardiomegalia, se va a dar salicilatos de 70 a 100 miligramos por kilogramo al día en 4 tomas. Esto se lo va a dar durante 2 semanas. Y después se va a bajar de 60 a 70 miligramos por kilogramo al día, y eso se lo va a dar durante 4 a 6 semanas. Y en cuanto a que en las manifestaciones tengamos una carditis moderada o grave con cardiomegalia y pericarditis o insuficiencia cardíaca, se opta por la prednisona de 1 a 2 miligramos por kilogramo al día, y esto se lo da durante 2 a 3 semanas. Al reducir la dosis, se debe continuar con salicilatos en una dosis de 60 a 70 miligramos por kilogramo al día y durante 4 a 8 semanas. Uno más, por favor. Y en cuanto al tratamiento antiinflamatorio, tenemos la penicilina benzatínica y la penicilina en cuanto a la penicilina benzatínica, se va a dar 60.000, 600.000 unidades intramuscular en menores de 30 kilogramos y de 1.200 unidades intramuscular en el caso de que tengan más de 30 kilogramos. Y en cuanto a la penicilina V, de aquí se la va a dar de 125 miligramos cada 12 horas por vía oral durante 10 días en los que sean con un peso de menos 30 kilogramos, y en más de 30 kilogramos en una dosis de 250 miligramos
cada 12 horas por vía oral. Existen otros medicamentos los cuales no son recomendados, pero uno más que también se puede aplicar es la eritromicina en el caso de los pacientes que sean alérgicos a la penicilina, y esto se lo da en una dosis de 40 miligramos por kilogramo por cada día por vía oral y durante 10 días. Siguiente. Gracias. Bien, chicos, nos veremos el día miércoles para complementar con los foros sobre este tema de inicio de enfermedad valvular. Hasta luego, chicos.